Buenos días, buenas tardes o buenas noches quienes nos estén viendo. Nos encontramos en el cuarto capítulo del territorialdetalle.re, en el cual tratamos temas de regeneración urbano con Catherine Paquet Vassalí. Ella es experta en desarrollo urbano y vivienda, en particular en Latinoamérica, con formación francesa, y se ha dedicado desde hace un par de años a la investigación de las problemáticas vinculadas a la implementación de las ciudades sostenibles, tema sobre el cual además desarrolla una actividad de difusión entre el público general, presentando sus trabajos en las principales conferencias internacionales como ONU Habitat, la COP Lima, el Congreso del Futuro de 2020 en Chile. Su línea de trabajo actual tiene que ver con la regeneración de barrios y viviendas sociales deteriorados, especialmente en México y en Chile, a raíz de la implementación de las políticas de producción habitacional masiva desarrolladas durante las últimas décadas. Dejamos con ustedes a Catherine, quien nos va a presentar su visión de regeneración urbana. Muchas gracias por la invitación a hablar de este tema tan importante, como lo vamos a ver, para las ciudades latinoamericanas. De hecho, para todas las ciudades, pero nos vamos a enfocar más bien hoy al caso de las ciudades latinoamericanas. Voy a empezar con una breve introducción. Yo creo que podemos empezar diciendo que la regeneración urbana es un reto verdaderamente mayor para las ciudades en general, y como lo decía, obviamente para las ciudades latinoamericanas, y que de hecho es como, aparece inclusive como un proceso imprescindible, en particular para poder contener la expansión desmedida de las áreas urbanas, que es un fenómeno que afecta a todas las ciudades de todos los tamaños, de hecho, hoy en día, con el sinnúmero de problemáticas agudas que conlleva este proceso de expansión urbana en lo ambiental, en lo económico, en lo social, en lo político también, con el tema de la gobernanza en las áreas metropolitanas, ¿no? Entonces, las ciudades no pueden seguir creciendo así y urge reutilizar los espacios intraurbanos, los espacios urbanos existentes, que muchas veces además se encuentran deteriorados o subutilizados, ¿no?, para hacer ciudades más compactas, de modo a poder absorber la demanda habitacional presente y futura, y además propiciar ambientes urbanos, digamos, más amables, que ofrezcan más que los de las periferias, ¿no?, con mayor cohesión social, mayor acceso a los recursos urbanos. De hecho, podemos decir que resulta muy difícil y casi imposible pensar la propuesta de carácter ahora universal, que es la ciudad sostenible, ¿no?, que muchísimas ciudades adoptaron, por lo menos a nivel de intenciones, sin vincular esta propuesta a la idea de procesos sostenidos de regeneración urbana. O sea, para lograr ciudades más sostenibles, tendremos que implementar procesos de regeneración urbana. Esto en teoría, porque en los hechos los procesos de regeneración urbana están siendo cada vez más cuestionados, casi en todas partes, y también en América Latina. En particular porque serían la manifestación por excelencia del protagonismo creciente de los intereses económicos privados en el proceso de fábrica de la ciudad, y tendrían un impacto excluyente, ¿no?, desde el punto de vista social. Se recuperan, de hecho la palabra recuperación urbana es interesante, ¿no? Se recuperan espacios urbanos en desuso y deteriorados, digamos, para realizar proyectos inmobiliarios o urbanos destinados a personas que generalmente no son las que inicialmente residen en estos espacios. Y parece ser que, pues, donde se están dando procesos de regeneración urbana, los precios inmobiliarios y del suelo se incrementan de manera casi inexorable, lo cual conlleva un impacto, como impacto, estos procesos de exclusiones de hogares de más bajos recursos en beneficio de otros. En fin, todo esto está como muy conocido.
Esto obviamente entra en conflicto abierto con uno de los objetivos mayores de la ciudad sostenible como propuesta, que es precisamente, si retomamos, por ejemplo, el lema de ONU Habitat, no dejar a nadie atrás, por resumirlo así, ¿no? Entonces, tenemos aquí una contradicción mayor. Entonces, ¿qué opinar de los procesos de regeneración urbana y cómo posicionarnos respecto a ellos como urbanistas, como arquitectos, como profesionistas y yo diría también como habitante de la ciudad, ¿no? En el caso de las ciudades latinoamericanas se trata de un tema muy sensible, tal vez más que en otros contextos como los contextos europeos, por ejemplo. Porque estas ciudades se caracterizan por contar con una elevada proporción de población de bajos recursos que viven en ellas y que vive inclusive en sus áreas centrales y pericentrales deterioradas, precisamente las que suelen ser potencialmente objeto de proyectos de regeneración urbana. Entonces, en este contexto específico, de qué clase de regeneración urbana queremos y cómo podríamos llevarla a cabo, es un tema de mayor importancia. En realidad, no basta con decir que es muy necesario fomentar la regeneración urbana, que es lo que está pasando ahora en la actualidad. O sea, todo el mundo, todos los actores de la fábrica de la ciudad y todos los documentos de planificación y las agendas internacionales de desarrollo sostenible, todos insisten sobre esta necesidad. Y qué bien, ¿no? Es un hecho y es un avance el haber introducido esta idea y el hecho de que hoy en día yo diría que para todos, pues es una evidencia el que hay que llevar a cabo procesos de regeneración urbana. Pero ahora toca reflexionar acerca de qué clase de regeneración urbana tendría que implementarse y cómo hacer para implementarla. Y en esto hay muy poco debate y muy pocos avances. O sea, si uno se fija, siempre está como evidencia de que tenemos que hacer ciudades compactas, etcétera, a través principalmente de la regeneración urbana, pero para quién, cómo, dónde sí, dónde no, etcétera, es un tema realmente que tenemos, en el cual tenemos que avanzar mucho más. Lo que voy a presentar a continuación es una contribución a la reflexión en la materia, modesta porque creo que se trata de un tema muy amplio y muy complejo. Es una contribución basada en mi experiencia como investigadora y también experta consultora europea en temas urbanos habitacionales en la región latinoamericana. Voy a compartir mi pantalla para que veamos un poco la presentación. ¿Está bien? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Antes que nada, creo que es muy necesario detenernos brevemente para reflexionar acerca de lo que se entiende por lo general por regeneración urbana, porque nos va a ayudar luego a analizar lo que está pasando en la región de la cual estamos hablando. Lo que podemos ver es que, de hecho, no existe ninguna definición rigurosa ni un marco teórico sólido en la materia, pero sí un consenso acerca de lo que sería desde el urbanismo, es decir, básicamente desde la práctica, lo empírico. O sea, el urbanismo no es ninguna ciencia, tampoco es una técnica, el urbanismo es una práctica, ¿no? Y de ahí estas nociones del urbanismo que no tienen un marco teórico sólido, sino que vienen, digamos, de la práctica. Entonces, los autores que se refieren a la regeneración urbana y que han tratado de definirla, mencionan un cierto número de elementos que caracterizarían a este proceso de producción urbana, a partir de la práctica, nuevamente. Y básicamente son cuatro, entonces
existe esta definición implícita, ¿no? Básicamente son 4 elementos. Estamos hablando de, primero, intervenciones urbanas de cierta amplitud y escala, ¿no? Que buscan generar una mutación significativa en un sector urbano existente, en el cual generalmente hay grandes baldíos, industriales, portuarios, ferroviarios, militares, en fin. Segundo, un hecho importante es que en los procesos de regeneración urbana generalmente se busca al mismo tiempo una transformación física, económica y social. No se, o sea, transforma el espacio, pero también el poblamiento. Por ejemplo, repoblar, lo vamos a ver en experiencias en América Latina. Transformar el tejido social, el tejido económico, atraer empresas. Entonces, esta dimensión que no es solo física, que sería más bien la renovación en un sentido estricto, ¿no? Hablando solo de la transformación física. Tercero, existe una visión de largo plazo y de cierta forma un modo de acción estratégica con un propósito y un objetivo muy preciso. Y cuarto, muchas veces los gobiernos locales están al origen de las iniciativas en la materia o involucrados en estas, ¿no? Impulsando, por ejemplo, grandes proyectos de museos, como se ha visto, equipamientos culturales, etc. Sin embargo, los proyectos pueden al mismo tiempo involucrar de manera estrecha a inversionistas privados, ¿no? En particular debido a la escala de los proyectos. Entonces, como que estos elementos pueden permitir delimitar un poco lo que sería en un sentido estricto la regeneración urbana. Una definición un poco acotada que podríamos tener acerca de un proceso de producción del espacio urbano que se ha vuelto muy importante, que se ha vuelto dominante desde ya hace décadas en Europa y América del Norte. Sin embargo, muchas veces el significado que le estamos dando al término de regeneración urbana es mucho más genérico y menos preciso, digamos que no contiene estos elementos. Nos referimos en general a intervenciones o proyectos urbanos que buscan lo que podemos llamar la reconstrucción de la ciudad sobre sí misma en áreas urbanas deterioradas u obsoletas, sin que existan todas las características que mencionamos previamente. Entonces, digamos que tenemos estos dos polos en lo que podría ser lo que llamamos la regeneración urbana. Ahora, ¿cuál es la situación en América Latina en materia de regeneración urbana? Empecemos por las necesidades. Estas son múltiples. Por una parte, obviamente, encontramos a los espacios urbanos centrales, ¿no? De los centros históricos o centros de las ciudades, porque no todos son históricos, que suelen ser en muchas ciudades de Latinoamérica centralidades populares que han conocido importantes cambios en los usos de suelo globalmente a partir de mediados del siglo XX, con hoy muchas actividades vinculadas al comercio popular, al almacenamiento de productos, al estacionamiento, con infraestructuras urbanas, redes de servicios urbanos obsoletas, espacios urbanos en parte despoblados, con terrenos baldíos y con un parque habitacional en parte tuburizado, ¿no? Esta es una situación que encontramos en muchísimas ciudades de la región, en particular en metrópolis y ciudades grandes. Este tipo de dinámica caracteriza también en buena medida, aunque de manera un poco distinta, a lo que se suele llamar las áreas centrales, ¿no? El pericentro, alrededor de los centros. Estas zonas bastante amplias, también caracterizadas por estos procesos de cambio de uso de suelo, de deterioro urbano, de obsolescencia de las infraestructuras, que son tendencias instaladas desde hace décadas y que, como lo vamos a ver, cuesta mucho revertir, ¿no?
Entonces, en el centro y las áreas pericentrales de las ciudades latinoamericanas, el potencial de reciclaje urbano y las necesidades en la materia son generalmente enormes. El reto es mejorar estos espacios, modernizar las infraestructuras urbanas para poder, por ejemplo, repoblar en parte estos sectores donde existe toda clase de servicios y equipamientos urbanos, lo cual es una ventaja enorme, ¿no? Ahora, otro tema para la regeneración urbana, otras necesidades muy importantes en las ciudades de la región y que no tienen nada que ver con lo que vemos en los centros de las ciudades, son los barrios de origen informal o irregular, ¿no? Muchos de ellos hoy en día regularizados, por cierto, pero con necesidades mayores en materia de mejoramiento y de regeneración. Necesidades en materia de mejoramiento de servicios básicos, de equipamientos, de espacios públicos, mejoramiento urbano habitacional también, habitacional en particular, ¿sí? Resulta obviamente difícil estimar de cuántos barrios estamos hablando, pero no cabe duda que son muy numerosos y que existe aquí un reto realmente mayor para el urbanismo en las ciudades de América Latina y que tiene que ver con estos procesos de regeneración urbana. A estos barrios de vivienda, a estos barrios de origen informal o irregular de las periferias, es necesario sumar los barrios de vivienda social deteriorados, ¿no? Que constituyen hoy en día otra problemática urbana y social muy relevante, en buena parte todavía emergente, ¿no? En particular en las ciudades de ciertos países de la región que han implementado esquemas de política de producción masiva de vivienda de interés social. Estamos hablando de Chile en particular, de México. Otros países han implementado este tipo de política habitacional masiva, como es el caso de Brasil o de Colombia. Estamos hablando de viviendas y barrios que se deterioran de manera sumamente rápida, o sea, en menos de 10 años, muy rápidamente, creando una nueva problemática urbana y social muy preocupante. Y hoy en día, en Chile, como en menos medida en México, se están implementando estrategias a nivel nacional para regenerar, para implementar regeneración urbana en estos barrios. Y no cabe duda que estas intervenciones van a tener que desarrollarse aún más en el futuro. Aquí tal vez en las preguntas que tengamos hasta el final o si queremos completar, creo que hay un reto mayor para los jóvenes profesionistas. O sea, capacitarse en materia de regeneración urbana, porque sí va a haber muchísimo trabajo en esta dimensión y no solo en el tema de regeneración urbana, grandes proyectos de regeneración urbana en áreas centrales. Solo para completar, cabe señalar que también hay una problemática de barrios de vivienda social deteriorados que son un poco más antiguos que esta nueva generación de vivienda social que tenemos como por ejemplo en Chile o en México que es sujeta a nuevas estrategias de regeneración urbana. O sea, también hay una producción de vivienda social, digamos toda la producción que no fue tan masiva, pero entre los años 50 y 80 básicamente, que fue otra tipología y que también requiere de programas de regeneración. Tenemos aquí una foto abajo de Fuerte Apache, en Buenos Aires. En Buenos Aires hay un reto mayor de regeneración de barrios de vivienda social muy deteriorados, con problemáticas sociales muy agudas. Y tenemos aquí en la parte de arriba un ejemplo de los bloques de vivienda social construidos esencialmente en los años 90 en Chile, que hoy en día son objeto de programas de regeneración. Ahora veamos rápidamente lo que se ha hecho y se está haciendo en materia de regeneración en las ciudades de la región.
Si regresamos a la definición, digamos, técnica y acotada de la regeneración urbana que mencionamos al inicio y que al final tiene que ver con lo que llamamos los grandes proyectos urbanos, ¿no? Los grandes proyectos de regeneración urbana, lo que podemos decir es que estos hasta el momento han sido poco numerosos en la región, aunque la percepción muchas veces es otra. De hecho, o sea, por la preocupación que es muy legítima que genera este tipo de grandes proyectos, sobre todo desde la academia, se ha escrito bastante al respecto acerca del impacto de los grandes proyectos urbanos en América, de regeneración urbana, lo cual podría dejar pensar que se trata de un proceso de producción urbana muy importante. Sin embargo, como decía, por el momento, hasta el momento, han sido pocos. Pocos, porque primero, pocos en comparación a lo que sucede en Europa y América del Norte, donde todos los grandes proyectos urbanos son proyectos de regeneración urbana. Y digamos que la actualidad del urbanismo, desde hace varias décadas, son los grandes proyectos de regeneración urbana. Entonces, en comparación, es muy poco lo que está pasando en las ciudades en América Latina. Y segundo, poco, sobre todo en relación al potencial elevado de suelo intraurbano por reciclar que existe en las ciudades latinoamericanas. Yo siempre recuerdo una anécdota. Me tocó una vez caminar, pues organizar una visita en el centro de la Ciudad de México con el director adjunto de la Agencia de Urbanismo de París, que estaba allá por un tema de cooperación entre París y México. Y este señor no dejaba de maravillarse en cada esquina porque cuando veía un baldío y me decía, es que si nosotros tuviéramos ni siquiera el 1% de lo que existe aquí, imagínate lo que podríamos hacer, ¿no? Y esto y aquí, y estaba, o sea, entonces es como que traduce muy bien, o sea, sí, este potencial enorme que existe y pues como decía, por el momento no pasa gran cosa. Tal vez es bueno que no pase gran cosa, lo podremos hablar. ¿Por qué es así? Porque por el momento se han dado pocos grandes proyectos de regeneración urbana. Son por razones múltiples, obviamente. Probablemente hay muchas dificultades en estas ciudades para movilizar el suelo urbano, ¿no? Por parte de quien quiere desarrollar un gran proyecto. Ese es un factor. Pero, o sea, lo que han subrayado varios autores es también el hecho de que no hay tanta demanda en estas ciudades por parte de lo que podríamos llamar las élites globalizadas, ¿no? Que precisamente requieren y buscan este tipo de ubicaciones, ¿no? Y de ambientes urbanos. Y además, bueno, la demanda es mucho menos importante y cuando existe esta demanda, está dirigida en buena parte hacia otro tipo de espacios urbanos, porque existe un fuerte rechazo a las zonas centrales. O sea, está orientada esta demanda más bien a espacios en donde vamos a encontrar barrios cerrados, grandes shopping malls, autopistas de cuota, en fin. Entonces, tenemos una situación, un contexto muy diferente que probablemente explica también que no se estén dando tanto estos grandes proyectos en las zonas céntricas en el marco de la regeneración urbana. Hay que subrayar que en América Latina los grandes proyectos inmobiliarios todavía se están desarrollando mucho en base a nuevas urbanizaciones, lo cual algo que no se ve ahora en Europa desde hace mucho tiempo. Entonces, seguimos con un patrón de grandes proyectos urbanos que también están en las periferias, en nuevas urbanizaciones, como lo decía. Entonces, la situación, esto permite, digamos, explicar un poco. Tenemos aquí dos fotos, que, bueno, la foto de arriba es Puerto Madero en Buenos Aires, que es el ejemplo más típico, digamos. Yo diría que este cumple con las 4 dimensiones que decíamos en la definición, ¿no?
lo tiene todo. De hecho, si vemos la secuencia de Puerto Madero, lo contiene todo: el concurso, el plan maestro, la corporación para el desarrollo, la alianza público-privado, el largo plazo, la visión estratégica, en fin. Es el ejemplo más típico y tal vez más estudiado, sobre el cual se ha escrito más en América Latina cuando se escribe acerca de los grandes proyectos urbanos. Y abajo tenemos lo que se llama el Nuevo Polanco en la Ciudad de México, que es un poco distinto porque aquí la característica, o sea, cumplimos con varios elementos de los que mencionamos, pero tenemos una ausencia total de la autoridad local. Digamos que y no hubo ningún plan maestro, o sea, es una zona de antiguas fábricas y plantas automotriz muy bien ubicada en la Ciudad de México, en posición casi céntrica, o sea, en términos de su distancia al centro, pegada al sector de Polanco, ¿no? Que es el sector de las embajadas, de las tiendas, de los restaurantes, en fin, y pues que se ha recuperado por pura iniciativa privada, liderada por Carlos Slim. Por eso la revista Proceso le llamó a esta zona la ciudad personal de Carlos Slim, ¿no? Donde hizo un centro comercial, está el Museo Sumaya que vemos aquí, hay 2 museos privados, plazas comercial, vivienda de lujo, corporativos, una ciudad cosmopolita que tenía un sector que tenía 4.500 habitantes en el 2005 y que tiene cerca de 80.000 hoy en día. En fin, un claro ejemplo de gran proyecto inmobiliario, diría, no urbano, porque no hubo ninguna planificación. De hecho, las autoridades tuvieron que hacer un plan maestro a posteriori, digamos, como para regularizar, empezar a ordenar lo que ya había surgido. Un caso muy interesante del tipo de proyecto que podrían detonarse más a futuro en la zona, en las ciudades latinoamericanas, por el tipo de gobernanza urbana que existe. Grandes proyectos urbanos de regeneración urbana que son escasos por el momento, pero que tienen un impacto un poco preocupante. Un impacto típico, pues vemos que son zonas en la cual se construye vivienda para clase media alta o alta, oficinas, etcétera, y pues que se pueden aparentar a procesos de gentrificación. Obviamente en el caso del Nuevo Polanco se trata de esto porque eran 2 colonias populares con un poblamiento muy diferente a lo que está sucediendo hoy. Esto para los grandes proyectos urbanos, y está un poco definición de la regeneración urbana que decíamos al inicio. Ahora, si pasamos a la regeneración urbana en un sentido más genérico, ¿no? Que era como el otro polo de la definición que estábamos planteando, ¿no? ¿Qué es lo que vemos que ha sucedido en las ciudades de Latinoamérica? Primero, en los centros históricos y centros de las ciudades. Hemos visto que sí son zonas con muchas necesidades y también mucho potencial, ¿no? En términos de reciclaje urbano. En estos espacios urbanos, lo que podemos decir es que han habido numerosas intervenciones físicas en particular, que pues la lista es bastante larga, y vamos a ver muchas ciudades que hicieron numerosos esfuerzos desde hace 2 décadas por mejorar estos espacios a través de renovación de vialidad, espacios públicos, valorización del patrimonio y desarrollo del turismo, sobre todo cuando sí vinculado al carácter patrimonial, reordenación del comercio ambulante en Lima, en Quito, en Ciudad de México, en muchas ciudades intermedias, seguridad, que también es un tema importante, reorganización del transporte. Todo esto en general en el marco de planes de revitalización o rehabilitación que
buscaban como articular, o sea, lo que se ha hecho, lo que se iba a hacer. El tema, el escollo mayor siendo la vivienda. Creo que no existe ninguna experiencia de intervención de regeneración en este sentido más genérico de centro histórico en donde se haya logrado el regreso de la vivienda. O sea, es un tema mayor, estoy hablando de centro histórico, no de área central, que es otro tema. Aquí vemos una foto que acabo de tomar hace un par de días en la Ciudad de México, donde al parecer va a surgir un proyecto de vivienda en la zona, en el mero centro del centro histórico, pero son muy pocos estos proyectos. Ha habido un esfuerzo grande por desarrollarlos, pero con resultados limitados. Resultados limitados también, yo diría, tal vez es un poco duro decir esto, porque la verdad es que muchos centros han mejorado mucho, de manera muy significativa. Es mucho más agradable caminar, se han recuperado los espacios públicos, en fin. Muchas ciudades han cambiado drásticamente en sus áreas centrales. Entonces, tal vez es un poco duro decir que los resultados aparecen limitados, pero digamos que hay mejoras que están como muy acotadas espacialmente, muchas veces es un pequeño sector y no van mucho más allá en términos de vivienda o de desarrollo económico en estos espacios. Entonces es lo que podríamos decir al respecto. Ahora, si pasamos a más bien otro tipo de acción que se hizo en términos, más bien en las áreas centrales y pericentrales, vinculadas al tema del repoblamiento y de la redensificación de estas áreas centrales. Aquí el tema es, tenemos varios casos en América Latina, básicamente dos que fueron, o sea, muy sistematizados como política, que son Santiago Centro en Chile y Ciudad de México, pero también este tipo de repoblamiento, redensificación se ha dado en Lima, en las áreas pericéntricas de Lima, en Bogotá, pero de manera menos sistematizada. Aquí, ¿qué es lo que pasa? O sea, se fomenta la inversión inmobiliaria desde el gobierno y los proyectos de vivienda nueva en estas áreas centrales deterioradas de las cuales hablábamos antes, mediante incentivos que pueden ser diversos. O sea, subsidios para el comprador, que fue lo que se usó en Santiago Centro, o sea, un subsidio muy interesante para el que compra su vivienda aquí, lo cual permitió detonar mucho la construcción en una zona donde no se construía nada, ¿no? Y hay un cambio drástico en esto porque hay un interés muy fuerte de los desarrolladores por las zonas gracias al subsidio. O también puede ser agilización de trámites de construcción o de normas de construcción que pueden permitir favorecer este regreso. O como en la Ciudad de México, congelamiento de las posibilidades de construir en otras zonas que eran muy atractivas, lo cual como que obligó a los desarrolladores a regresar al centro y a encontrar oportunidades aquí. Entonces, en el caso de estas dos experiencias como más avanzadas, o sea, más sostenidas que hemos tenido en la región, Santiago Centro y Ciudad de México, el impacto en ambos casos ha sido un boom inmobiliario muy rápido, o sea, que sucedió muy rápidamente en áreas que antes eran totalmente o casi totalmente desatendidas por el sector inmobiliario. Aquí, pues, vemos dos imágenes fotografías, imágenes aéreas de una parte del sector de Santiago Centro a 10 años de diferencia, que es el típico ejemplo que se muestra lo que ha podido suceder en tan solo 10 años, ¿no? Aquí podemos hablar más bien de regeneración urbana difusa, en el sentido en que no son grandes proyectos urbanos, sino que son más bien proyectos a nivel de terrenos así esparcidos en la zona y en todo caso
con un poco de, ahora que tenemos un poco más la posibilidad de analizar lo que ha sucedido, impactos negativos que ha traído este proceso de regeneración difusa por el hecho de que consistieron en estrategias globales indiscriminadas, aplicadas a un territorio vasto, ¿no? Sin decir, aquí sí y aquí no, aquí se puede y aquí tal vez es válido, pero en tal sector tal vez no, por razones de servicios urbanos, por razones patrimoniales, en fin. También por carencia de una propuesta, de un proyecto urbanístico. O sea, es nada más como, digamos, un banderazo que se da al sector inmobiliario de que aquí adelante, ¿no? Y aquí pueden, sin que haya detrás de esto un proyecto de cambio, un proyecto urbanístico. Realmente hizo falta esto. Resultados cuestionables en la dimensión social. Se ha hablado de gentrificación en ambos casos. Es un tema complicado. Tal vez ha habido gentrificación en ciertas porciones, en otros lugares no es tan claro. En fin, hay que tomar algunas precauciones con este tema de la gentrificación en las ciudades latinoamericanas. También podremos hablar al respecto, si quieres. En todo caso, lo que podemos ver es que hubo una falta de acompañamiento con otras medidas para acompañar este regreso de, digamos, de la construcción nueva para regenerar estas áreas centrales y pericentrales deterioradas. Ahora podemos volcarnos hacia otro tipo de regeneración urbana muy interesante, que ha sucedido en las ciudades de Latinoamérica, aunque no suele ser presentada por lo general como un proceso de regeneración urbana, cuando sí lo es totalmente. Y una suerte de regeneración urbana que de hecho conlleva varias dimensiones de la definición que dimos al inicio, ¿no? Excepto la participación del sector privado, que sería tal vez sustituida por la de la sociedad civil. Pero es interesante un poco ver todos estos componentes. Estamos hablando de lo que se llama el mejoramiento integral de barrios en Latinoamérica y de unos programas, de hecho, que, como decía, aunque no están vistos como regeneración, verdaderamente son procesos de regeneración en sectores periféricos. Hay una experiencia muy destacable de las ciudades latinoamericanas en materia de regeneración urbana. A mí me llama la atención ver que hay muy poca conciencia en América Latina de esta aportación al mundo. O sea, realmente, o sea, como que hay muchos proyectos de mejoramiento, mucha experiencia desde hace varias décadas que han tenido para ciertas de ellas el apoyo del BID, que el BID es el principal financiador, ¿no? de estos proyectos de mejoramiento de barrios. Una experiencia de ciudades por más de 20 años, muchísima experiencia en Colombia, pero también en otros países. Y digamos que cuando hablamos con los profesionistas que llevan a cabo estos proyectos, con las autoridades locales que las apoyan, las financian, no está esta conciencia de tener un enfoque muy propio hacia esta temática de la regeneración de los barrios vulnerables que no existe en otras partes del mundo, ¿no? En particular por este tema del hecho de que hay una alta participación de las comunidades cada vez más, inclusive ahora en el tema de co-construcción de proyecto, ¿no? De co-diseño de los proyectos que se van a hacer. Y son proyectos igualmente, como si nos referimos a un elemento de la definición de regeneración, transformaciones en lo físico, sino en lo social y en lo económico, encontramos esto. O sea,
los proyectos de mejoramiento de barrios realmente pues tienen pueden variar bastante, ¿no? De pequeños proyectos a proyectos como mucho más avanzados, pero por lo general conllevan varias dimensiones. O sea, en temas sociales, en temas comunitarios, temas de accesibilidad, en temas de medio ambiente. O sea, hay un enfoque integral que se busca articular, muchas veces ligado a una suerte de planeación de la intervención. Los ejemplos como más avanzados siendo probablemente lo que se está haciendo en Colombia, lo que se hizo en Medellín, por ejemplo. Entonces, digamos que es una suerte, a mi manera de ver, se trata de una regeneración urbana que tiene una gran diferencia con los otros tipos de intervenciones en materia de regeneración urbana que se están implementando en América Latina por un tema en particular, porque se está trabajando para el beneficio de los habitantes. Y no con esta idea que vamos a encontrar siempre en las demás experiencias que hemos mencionado, que sean grandes proyectos o planes y programas de repoblamiento, redensificación, siempre esta idea de estar trabajando para habitantes futuros, o sea, que queremos atraer, actividades económicas o culturales que queremos atraer. Esto sería una característica de estos proyectos. Cuando en el caso de los proyectos de regeneración urbana en barrios vulnerables así y en estas experiencias de mejoramiento de barrios, pues la filosofía es totalmente opuesta, porque se trata aquí de trabajar para los habitantes de estas zonas, para los comerciantes, para los actores económicos y no con esta visión. Entonces, hay algo aquí como que tenemos que destacar, porque puede ser algo hasta como muy interesante de reflexionar para la regeneración urbana en general. ¿Qué está sucediendo en los barrios de vivienda social deteriorados hoy en día? Un poco lo mismo. Digamos que lo que se está empezando a implementar en estos barrios, no es muy diferente de los programas de mejoramiento de barrios, aunque no se llama de la misma forma y muchas veces como que no se hace la conexión entre los dos, pero es el mismo enfoque, o sea, que vemos, o sea, un enfoque integral y son intentos por abordar la problemática del deterioro de estos barrios en lo económico, desde lo económico, lo social, lo político también, con esta idea de organizar a los vecinos y obviamente en acciones físicas. Entonces, para un poco concluir esta reflexión acerca de lo que está pasando en América Latina, en las ciudades de América Latina en términos de regeneración, creo que primero, pues regresamos a decir que la regeneración urbana es necesaria, es ineludible, como lo veíamos, pero es un motivo de preocupación en la zona. Y yo diría, es un riesgo. Es un reto mayor y es un riesgo mayor. En particular, cuando estamos hablando de las áreas centrales de las ciudades. ¿Qué es lo que pasa? Hay un despertar claro del interés del sector inmobiliario por invertir en la ciudad existente. Hasta el momento han habido muy pocos proyectos, pero probablemente esto podría cambiar. Están las consignas del desarrollo sostenible, de hacer ciudades compactas y densas, lo cual legitima totalmente este tipo de intervenciones. Está un potencial de suelo enorme por recuperar, pero estamos hablando de zonas con una vocación social muy importante en estas áreas centrales. O sea, entonces el hecho de que si se detonan mucho más estrategias de regeneración tal como las que hemos visto sea en grandes proyectos o en estrategias, sería muy preocupante.
y tendría un impacto probablemente muy negativo en términos de la sostenibilidad de las ciudades. Es indispensable frente a esto, a este riesgo, probablemente es indispensable no dejar en manos del sector inmobiliario a estas posibilidades de regeneración, sino definir por parte de las autoridades una visión inclusiva, un rumbo, un marco de actuación claro, acompañar los procesos de redensificación, repoblamiento, como lo decíamos, dónde sí, dónde no y cómo, y obviamente tener una visión urbanística incluyente, consensada. O sea, es un frente de acción mayor. O sea, nuevamente no basta con decir y escribir en los planes de desarrollo urbano que hay que redensificar, que es bueno redensificar y repoblar y regenerar. O sea, el dónde, el cómo, el quién son los temas que tenemos que trabajar ahora para evitar que este reto mayor pues se transforme mañana en cada vez más un riesgo mayor. En cuanto a lo que está sucediendo en las periferias con este tema de la regeneración urbana en barrios vulnerables, son obviamente experiencias que hay que desarrollar mucho más, que seguir desarrollando. De hecho, va por este camino. En Colombia, hace unos 2-3 años, se empezó a implementar desde el gobierno central el primer programa nacional de mejoramiento de barrios, ¿no? Obviamente apoyado en las experiencias de las ciudades, en la acción de la ciudad, pero digamos un marco nacional, y esto como que es realmente un camino que hay que seguir, hacer más experiencias, pero evaluarlas. Hoy en día casi no hay trabajos realmente científicos un poco rigurosos que hayan evaluado lo que ha pasado con estas experiencias de regeneración urbana en barrios vulnerables. Y pues hay quien empieza a decir que pues también estas experiencias generan gentrificación, que es lo que buscan, es lo mismo que lo que se busca en el centro de las ciudades, en fin. No creo que vaya por ahí, pero digamos que por lo menos hay que evaluar estas experiencias para realmente tener evidencias del impacto que tienen y que no tienen. Y probablemente enseñanzas, yo terminaría con esta idea, que rescatar. O sea, ¿por qué no pudiéramos imaginar experiencias, proyectos de regeneración urbana en áreas céntricas de las ciudades? Un poco con los mismos esquemas, ¿no? En todo caso, involucrando más a la población residente, construyendo más con ellos los proyectos de regeneración y no con esta visión que decíamos de externa, finalmente, que estamos trabajando para atraer nuevas actividades, nuevos habitantes que imaginamos que van a poblar estos sectores, estos edificios que estamos construyendo en el marco de estos proyectos. En este sentido, creo que hay enseñanzas muy interesantes que rescatar de esta experiencia de regeneración urbana en las periferias, que al final es algo que las ciudades de Latinoamérica, tal vez sin saberlo lo suficiente, pueden realmente ofrecerle al mundo. O sea, yo muchas veces trabajo en intercambios entre experiencias en Latinoamérica y experiencias en Francia en el tema de regeneración de barrios de vivienda social. Hay que saber que Francia es uno de los países que ha construido más vivienda social, que ha tenido el mayor programa de producción masiva y que tiene la mayor problemática en sus conjuntos de vivienda social. Y tenemos un plan nacional desde hace 20 años, en fin, le metimos mucho dinero sin saber resolver esta temática. Y siempre lo que vemos en los intercambios es que tenemos mucho que aprender de estas experiencias latinoamericanas de mejoramiento de barrios,
de regeneración urbana de barrios vulnerables en el tema de la participación, del involucramiento de las comunidades, lo cual es algo que no sabemos hacer y que no estamos haciendo y no sabemos hacer. Entonces, sí, creo que aquí hay algo definitivamente muy interesante. Y con esto voy a terminar porque hablé mucho más de lo previsto. Muchas gracias, Catherine, por tu intervención, o sea, un encuadramiento necesario para quienes están ingresando en la temática, o para quienes quieren saber un poco más. Yo por lo menos puedo conocer su obra a través de su escrito y las presentaciones que hizo en el Congreso del Futuro, y encuentro bastante interesante esta regeneración urbana de periferias, podríamos llamarla así, que se genera en Sudamérica, y que tiene que ver bastante con el contexto local. Quería hacerle una consulta que puede ser útil quizás a los más jóvenes que estén viendo esto, que claro, pareciera ser que meterse en regeneración urbana requiere de habilidades diferentes. No son las habilidades clásicas del arquitecto o del urbanista que se están enseñando en la academia. Pareciera ser que tiene que ver más con la interdisciplinariedad. Y en relación a eso, según usted, ¿cuál cree que serían las habilidades básicas para actuar en regeneración urbana, independiente de la escala? Es una buena pregunta. No, la conexión estaba un poco... No sé si me escuchas bien. Sí. Pues sí, creo que o sea, el hecho de contar con una carrera pluridisciplinaria es algo muy importante. Pero creo que yo diría la habilidad tal vez que es obvia, pero hay que decirlo nuevamente, es la capacidad a, ¿cómo decirlo? Recorrer el campo, o sea, hacer trabajo de campo, o sea, presencia o sea, parece obvio, pero me doy cuenta de que a veces no lo es. Entonces, yo no soy arquitecta, pero veo a muchos arquitectos y entonces conozco un poco el medio y sí creo que a veces como que el arquitecto puede tener esta tendencia a pues dibujar desde su computadora y creo que en este tema, más que en otro, porque estamos actuando sobre un medio en el cual existe gente, existe memoria, existen, o sea, todo este peso social de la historia que tenemos que plasmar en el proyecto, en la propuesta, que tenemos que tomar en cuenta precisamente cuando hablaba de lo interesante que son los procesos de regeneración urbana en barrios periféricos, es precisamente por el trabajo que se hace desde abajo, ¿no? De diseño y de codiseño con las personas, ¿no? Y de incluir las preocupaciones, o sea, las necesidades realmente. Entonces, yo creo que esto se adquiere a través de ir mucho a los lugares, pasar mucho tiempo en los lugares, dialogar mucho, escuchar y ver. Creo que son habilidades básicas, ¿no? Y sumamente importantes para los arquitectos y los urbanistas. Interesante eso, porque claro, pareciera ser algo tan simple, escuchar, ver, finalmente reconectarnos con la sociedad, con lo que está pasando, dejar un poco el computador, esta gran escala, para inserirse en el territorio y desde ahí poder dar las propuestas. Otra cosa que me gustaría consultarle es, pareciera ser que, claro, el principio genérico de que la ciudad se reconstruye sobre sí misma,
por lo menos en Latinoamérica no se respeta mucho, en el sentido de que, por ejemplo, claro, hay regeneración o esta regeneración de periferia también se puede llegar a abordar la ciudad informal, los campamentos, todo esto. ¿Cambiará la definición o el principio genérico en Latinoamérica de una u otra forma? ¿Se tendrá que repensar? ¿Será solo otra mirada? No sé si entiendo bien la pregunta. Es decir, lo que estás diciendo es que, pues, o sea, ¿te refieres a los proyectos urbanos que se están, lo que mencionaba, que se están dando más bien en las periferias y no tanto, o sea, esta carrera así hacia la periferia y siempre crear nuevos espacios urbanos y sin pensar en los espacios ya existentes? Esta cultura al final, Claro, esta cultura de lo nuevo, esta cultura de lo nuevo y sí que está muy anclada. Y yo creo que no es solo una cultura, yo creo que es una cultura de los profesionistas adquirida, o sea, eh, no sé bien explicar por qué, pero también la cultura de las personas, ¿no? Y lo vemos muy bien, por ejemplo, a través que algo que es muy latinoamericano, si uno ve, por ejemplo, los barrios en los cuales vive la élite, cambian a cada rato. O sea, porque digamos que, y yo diría, un ejemplo claro es Santiago de Chile. O sea, hay un barrio así muy de élite, muy exclusivo, nuevo, que se crea, y a los 10 años como ya está como un poco pasado de moda, ¿no? Y ya tal vez hay, entonces se va a otro porque ya no es tan exclusivo. Entonces, yo creo que tiene que ver también con este tema de la segregación. O sea, yo lo entiendo así, de la segregación socioespacial, de la fragmentación urbana, o sea, esta como necesidad de mantener la división social del espacio, eh, que en todo caso para lo que es, o sea, lo que son los barrios de clase media, alta, más bien media alta y alta, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta necesidad de mantener la división, de reproducir la división social del espacio. Entonces, pero también hay como prácticas de los profesionales que van también en por esta dirección. Pero es muy cierto, por ejemplo, si uno se fija en por ejemplo, hay una feria mundial de los proyectos inmobiliarios, el MIPIM, que se da cada año en la ciudad de Cannes, en Francia. Y es muy interesante ver los proyectos, bueno, digamos que es la feria de los grandes proyectos urbanos en el mundo. Están todos los grandes inmobiliarios de Dubái, de todas partes, presentando sus proyectos. Y pues en las ciudades europeas y en América del Norte, digamos, ya no hay proyectos urbanos de nuevas urbanizaciones. Eso, o por ejemplo, este tema de las ciudades nuevas, que fue algo que sí se desarrolló mucho en los años 60, 70 en Europa y que ya no existe más para nada, digamos, porque realmente la actualidad son estos proyectos de regeneración urbana. No siempre para bien, no digo que sean buenos, ¿no? Porque muchas veces crean dinámicas que tal vez no son deseables, pero así es. Pero vemos, por ejemplo, que en América Latina y en otras partes del mundo, en países emergentes en particular, esta idea de las ciudades nuevas está regresando con mucha fuerza, que es lo opuesto a lo que sería la regeneración urbana. O sea, estaba viendo hace poco tiempo un proyecto para la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, que es como la Santa Cruz nueva. O sea, es como esta idea de que, pues, la ciudad está un poco fea, ¿no? La ciudad existente. Y con muchos problemas y pues entonces, ¿por qué no hacemos una ciudad nueva, no?
a unos kilómetros donde pues van a estar barrios cerrados, hospitales privados, universidades. Hay muchos ejemplos como estos, ¿no? Entonces, esta forma de pensar la ciudad efectivamente está muy anclada y es como un freno a la regeneración urbana, y es un poco lo que quería decir cuando trataba de explicar también por qué hay pocos proyectos de regeneración urbana, porque todavía está este empuje y estas ganas de desarrollar nuevos proyectos de esta forma. Un ejemplo, por ejemplo, o sea, no son solo grandes ciudades, pero me viene a la mente la ciudad de Morelia en México, que es una capital regional muy bonita, así como un centro histórico precioso. Pues en Morelia está la nueva Morelia, o sea, un poco más arriba, o sea, entonces, y es una ciudad, pero una ciudad nueva, con su golf, con su centro comercial, sus hospitales, sus universidades privadas, y aquí vive la gente de clase alta y media alta y nunca van a la ciudad que está abajo. O sea, es un proceso como bastante común el hecho de desarrollar o sea, desdoblar Claro. finalmente las ciudades. Y tendrá que ver también con la posibilidad, ¿no? También como la posibilidad que tienen todas estas ciudades de seguir creciendo, en el sentido que son ciudades nuevas, 500, 600 años las más viejas, 300 años la mayoría. Entonces son ciudades, creo yo, como que están en una juventud inicial en relación, claro, a la diferencia con estas ciudades europeas y norteamericanas, que podríamos decir que se encuentran ya en una adultez, que están viendo estos temas porque ya no pueden crecer más finalmente. También tiene que ver con la condición territorial, Claro, con cómo claro. afrontar el tema. Tema también de madurez en la gobernanza urbana, probablemente. O También. sea, un tema también es el tema de la planificación urbana. O sea, en América Latina hay muy buenos planes de desarrollo urbano. O sea, yo recuerdo hace poco tiempo estaba en un seminario con la Agencia Francesa de Desarrollo, que es el Banco de Desarrollo de Francia, que tiene muchos proyectos en África. Y la señora que hablaba, que era una señora que trabajaba para la AFD en América Latina, decía, uy, nosotros que estamos trabajando en América Latina, la situación es muy buena y es un lujo para nosotros trabajar en América Latina porque hay planificación urbana, en casi todas las ciudades hay planes, o sea, en comparación, lo comparaba con este otro contexto, ¿no? Y es muy cierto, o sea, a veces hay muy buena planificación urbana, el tema es que no se respeta. Claro, Entonces, también tiene que ver con esto el desarrollo de grandes proyectos. O sea, no se respeta en el sentido en que, pues, la planeación urbana se cambia cuando es necesario. O sea, el uso de suelo se cambia cuando es necesario. Y mientras este tema no se resuelve, pues, ¿por qué tendríamos que hacer esfuerzos para regenerar la ciudad con todas las dificultades que implica? Porque es mucho más sencillo llegar a un lugar donde no hay nadie y no hay nada, que llegar a un lugar donde hay gente que tal vez no van a estar conformes y que tampoco los podemos echar así y que, etcétera. Entonces, ¿por qué nos vamos a ir a estas cosas más difíciles cuando sí se puede? Y yo creo que, o sea, para poner candados y que se respeten los planes de desarrollo urbano, que muchas veces son muy buenos e incluyen estas estrategias de regeneración, en fin, eh, la ciudadanía es la clave. Es decir, cuando habrá un real apoderamiento, una real apropiación de los planes de desarrollo urbano, del plan como algo muy importante por parte de la ciudadanía, tal vez podremos garantizar que no se cambien así los usos de suelo y que al final la planeación sirva poco, ¿no? O sea, claro. pero con un ciudadano, o sea, Apoderado. capacitado, al tanto, involucrado en el proceso de elaborar el plan,
porque elaborar el plan de desarrollo en una ciudad tendría que ser un proceso de muchísima participación y es como un evento mayor para una ciudad. Estamos haciendo el nuevo plan, ¿no? Todos tendríamos que saberlo, involucrarnos y tal vez cuando suceda esto, tal vez cambiemos menos los usos de suelo y respetamos más a la planeación urbana. Entonces, creo que también tiene que ver con esto, o sea, eh, este otro factor. Perfecto. Catherine, yo le quiero agradecer por tomarse su tiempo para conversar con nosotros. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada y nada, agradecerle mucho por su participación en este espacio. Bueno, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y pues espero que el haber compartido esta reflexión así un poco personal sirva para seguir precisamente reflexionando en otros ámbitos y yo creo mucho precisamente en la capacidad de la nueva generación de arquitectos, de urbanistas para tomar estos temas, ¿no? Realmente y meterse a estos temas, capacitarse, involucrarse mucho más porque es el futuro, digamos, del urbanismo y de las políticas urbanas para las ciudades, pues todas las ciudades, pero en particular en Latinoamérica, para que precisamente no sea un riesgo este tema de la regeneración urbana, sino que una oportunidad, pero para todos.